Bueno, el dolor de cabeza, de hecho, es una queja común en niños y en adolescentes, y para los papás y los niños es bastante preocupante y genera mucha ansiedad, ¿no? Más del 75% de los niños, por lo menos durante la edad escolar, van a tener un episodio de cefalea, y de hecho es una de las causas más frecuentes de ausencias escolares. Ajá. El dolor de cabeza, de hecho, es la tercera causa de visitas de los departamentos de emergencias pediátricas. Y bueno, eso en verdad es algo importante porque nosotros día a día en verdad, ahora vemos bastantes casos de cefalea y debemos saber diferenciarlos. Bueno, entonces, ¿qué es la cefalea? Es el dolor localizado en la cabeza por encima de la línea orbitaria y o de la cresta de la nuca. Eh, bueno, datos de Perú no hemos encontrado, sin embargo, datos a nivel internacional reportan que los dolores de cabeza recurrentes o severos afectan más o menos al 10 al 51% de los niños. Y la prevalencia en los adolescentes varía entre 21 a 82%, siendo la edad de inicio más o menos de 7,5 años. De hecho, la frecuencia es mayor en varones antes de la pubertad y en mujeres después de la pubertad, y bueno, como ya habíamos mencionado, casi el 35% de los niños con cefalea acuden al menos una vez al año a la emergencia. Entonces, por suerte, la mayoría de dolores de cabeza son secundarios, secundarios en pediatría, perdón, tienen etiologías benignas, ¿no? Y bueno, el objetivo de la evaluación en la emergencia es identificar como primera prioridad a aquellos que causan, que van a tener causas graves o potencialmente mortales en los niños, porque va a ser en ellos en quienes tengamos que pedir de repente algún otro estudio. Entonces, respecto a la etiología, este es un estudio que se realizó en, donde se hizo revisiones de las emergencias, y bueno, se encontró que de hecho la causa más frecuente es siempre una cefalea secundaria, pero como mencionábamos, del tipo benigna, y por lo general son causas virales, ¿no? Secundarias a fiebre. Y por otro lado, el segundo grupo más frecuente son las cefaleas primarias, que pueden ser la migraña o la cefalea tensional. Igual hay un porcentaje de aquellas cefaleas secundarias que comprometen la vida del paciente, y un pequeño porcentaje, muy pequeño, gracias a Dios, de las que son causadas por tumores. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que amenazan la vida, ¿no? Tenemos la infección, los tumores y la hemorragia intracraneal. Dentro de la infección tenemos a la meningitis bacteriana, la encefalitis viral o el absceso tanto orbitario como cerebral, ¿no? En estos pacientes, en realidad, lo vamos a sospechar porque además del dolor de cabeza, ellos van a tener alguna otra característica clínica preocupante. Por ejemplo, alteración del estado mental o algún hallazgo neurológico focal. Y después, respecto al tumor, en realidad lo importante con este es que tenemos que reconocer bien el patrón, ¿no? De qué es lo que vamos a buscar. Entonces, la característica de este dolor es bastante particular y suele aumentar en frecuencia y gravedad, ¿no? Entonces, va en progreso siempre y siempre sigue siendo más intenso, hasta que ya se vuelve insoportable y de pronto llega con nosotros a la emergencia, ¿no? En estudios ha demostrado que de hecho muy pocos niños evaluados en la emergencia por cefalea vienen con cuadros de tumor cerebral. Sin embargo, el dolor de cabeza es una de los síntomas más comúnmente, o sea, que se encuentra comúnmente en los pacientes que se diagnostican, pero siempre acompañado de otra clínica, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a sospechar en niños que vengan con alguna alteración focal igual, o de pronto vienen ataxia y cefalea, entonces vamos a poder guiarnos un poco más hacia un tumor, ¿no? Respecto a las hemorragias, bueno, puede ser tanto subaracnoidea o intracraneal. Estas pueden ser secundarias a aneurismas, malformaciones vasculares o coagulopatías, incluso hemoglobinopatías. Y bueno, la característica con el dolor de cabeza de la hemorragia es que de hecho es súbito y aumenta muy rápido en un minuto o en segundos, ¿no? Y bueno, por suerte es muy raro y es poco frecuente en pediatría. Sin embargo, como sabemos, nosotros estamos en el Instituto
del niño, entonces, de hecho, tenemos bastantes pacientes con problemas de la coagulación, ¿no? Y nos van a hacer, debemos sospecharlo en aquellos que tengan ese antecedente y un dolor de cabeza súbito. Respecto a la fisiopatología de la cefalea tensional, de hecho no está clara, hay muchas teorías y no hay nada todavía bien descrito, y bueno, se cree que hay una mayor sensibilidad al dolor provocada por el estrés o las emociones, las cuales hacen que se activen las vías nociceptivas del sistema nervioso central. Esta sensibilización del tejido miofacial o pericraneal, que sea continua y sostenida, va a hacer que esta sensibilización, pero normalmente puede ser inocua, se malinterprete como dolor, y bueno, luego se va a convertir una cefalea tensional en episódica a crónica. Por el otro lado tenemos la fisiopatología de la migraña, que de hecho son las cefaleas primarias más frecuentes, y son de esas en las que nos vamos a enfocar. Y bueno, los mecanismos exactos de la migraña aún son desconocidos, y se cree que hay una etiología poligenética y multifactorial, ¿no? El mecanismo parece ser una disfunción neuronal primaria, que va a llevar una mayor sensibilidad a una amplia gama de estímulos. Bueno, dentro de los mecanismos descritos para migraña, antes, lo que muchos nos han enseñado y conocemos es la teoría de la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿no? Sin embargo, en realidad esta teoría ya está en desuso, y a pesar de que se viene estudiando casi 50 años la migraña, aún no está claro cuál es el mecanismo exacto que lo produce, ¿no? Se cree igual que los mecanismos se basan en interacciones complejas entre los sistemas neural y vascular, los cuales está incluido la depresión cortical propagante, la excitabilidad neuronal anormal, la actividad de serotonina, una respuesta inflamatoria y la activación neurovascular trigeminal, con transmisiones de señales a través del tálamo a la corteza, ¿no? De hecho, son fisiopatologías bastante complejas. Y bueno, respecto a los genes, no hay algo muy tampoco claro. De hecho se sabe que hay bastantes genes, y los que se han descrito hasta el momento son mutaciones en el gen del canal del calcio, la bomba de sodio-potasio y el canal de sodio. Sin embargo, esto se relaciona más con el tipo de migraña hemiplágica familiar, que es bastante raro, entonces no es muy estudiado tampoco, ¿no? Entonces, ahora nos olvidamos un poco de lo que era vasodilatación y vasoconstricción, y nos vamos a quedar con que el aura es causada por la depresión cortical extensa, mientras que la migraña va a ser causada por la activación del sistema trigémino vascular. Bueno, en el 2004 se describieron 4 patrones clínicos que se demostró que eran útiles tanto para el diagnóstico y el manejo de los dolores de cabeza, ¿no? Estos eran, bueno, el tipo agudo, el agudo recurrente, el crónico y el crónico no progresivo y el crónico progresivo. Bueno, respecto al agudo, es un patrón en el cual se produce un máximo dolor en pocas horas, y de hecho es más común en enfermedad febril, ¿no? Es el patrón más común y se presenta en las enfermedades febriles, sobre todo en las infecciones virales. De hecho, se cree que es por vasodilatación, por la fiebre. Sin embargo, no está muy claro tampoco el mecanismo, ¿no? Dentro de las causas de cefalea aguda, tenemos que puede presentarse en caso de una migraña o una cefalea tensional, siendo ese el primer episodio, ¿no? En caso de infecciones locales, en viremias, también en bacteriemias, encefalitis o meningitis, como lo habíamos mencionado, en casos de hipertensión arterial secundario de repente a una encefalopatía hipertensiva, cuando son valores muy altos, enfermedades inflamatorias, eh, después de manera local, como cervical o musculoesquelética, y también hemorragias, que como habíamos conversado, de hecho, son pocos los casos, ¿no? En este grupo, a pesar de ser, en verdad, el grupo más frecuente y por lo general benigno, igual hay un grupo en el que son súbitas e intensas, ¿no? Y en esas es en las cuales debemos sospechar en enfermedades graves. En estas súbitas e intensas tenemos la llamada cefalea en trueno, ¿no? Que es una cefalea de inicio agudo que alcanza rápidamente su nivel en 1 minuto y que dura aproximadamente 5 minutos, ¿no? En adultos, de repente adolescentes y niños más grandes, lo podrán describir como el peor dolor de cabeza que hayan tenido.
y de hecho en niños representa una urgencia médica porque son las que se relacionan más con hemorragias, tanto subaracnoideas como intracraneales. Después, los otros patrones conocidos también son la aguda recurrente y la crónica no progresiva, y estas suelen estar relacionadas con cefaleas de tipo primario, ¿no? La aguda recurrente son episodios recurrentes que pueden durar varias horas con un periodo intercrítico sin alteración, ¿no? De pronto le duele hoy día la cabeza fuerte, tiene una semana sin dolor, vuelve a tener, después tiene 10 días sin dolor, vuelve a tener, ¿no? Esa es una aguda recurrente. Y la crónica son cefaleas que persisten por largos periodos, por lo menos más de 6 meses. Sin embargo, no hay variación en la intensidad, es siempre la misma intensidad. Y bueno, por último está la crónica, la crónica progresiva, que de hecho es el patrón más preocupante y que si es que nos lo describen en la emergencia, el paciente o la mamá, es en los cuales debemos tener mucha más alerta y en verdad de primera instancia pedir una neuroimagen, ¿no? Este es un tipo de cefalea que aumenta en frecuencia e intensidad y por lo general está asociado a otros signos y síntomas. Bueno, hace unos años salió la tercera edición de la Clasificación Internacional de los Trastornos de Dolor de Cabeza, los cuales los divide en primarios y secundarios. Los primarios son trastornos idiopáticos o genéticos sin causa secundaria conocida, mientras que los secundarios son causados por factores externos, ¿no? Como por ejemplo los tumores, los traumatismos, aumento de la presión intracraneal, infección o los efectos de sustancias o medicamentos. Entonces, como decía al inicio, en realidad lo que queremos es siempre en la emergencia poder reconocer entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria, y de las secundarias, las que en realidad tengan los signos de alarma para poder pedir otro estudio, ¿no? Diferencias que mencionan en uno de los últimos artículos que revisamos, es que la cefalea de más de 6 meses, ¿no? Tiene un patrón recurrente o diario, es frontal o temporal y suele ser pulsátil u opresivo, ¿no? Puede presentarse en cualquier momento del día, de hecho tiene una frecuencia variable, como habíamos mencionado, puede ser las agudas episódicas y puede durar de horas a días. Y bueno, en ella se presentan más náuseas que vómitos y suele estar acompañada de aura y fotofobia o fonofobia, ¿no? Mientras que la cefalea progresivo, como lo habíamos dicho, suelen localizarse en la parte posterior de la cabeza y suelen ser más opresivas que pulsátiles, ¿no? ¿Y en qué momento del día aparece? Bueno, puede aparecer por las mañanas y despertar al niño, ¿no? Con dolor. Y la frecuencia y la duración suele ser constante. En ellas vamos a encontrar más vómitos que náuseas y por lo general presentan diplopía y no presentan ni fotofobia ni fonofobia. Entonces, la clasificación de cefaleas primarias y secundarias, las cefaleas primarias pueden ser migraña, cefalea tensional, cefalea trigeminal, autonómica y otras cefaleas primarias, y en las secundarias, bueno, secundarias a algo externo, como habíamos dicho, traumatismos, trastornos vasculares craneales o cervicales, trastornos intracraneal no vascular, alguna sustancia, cefaleas atribuidas a infección, como dijimos que era la cefalea secundaria más frecuente, pero por suerte infecciones virales, cefaleas secundarias homeostasis, cefaleas por atribuidas a estructura facial o craneal y cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de migraña. La migraña es la cefalea primaria más común en los niños y tiene una prevalencia en la población general de 9%. En los niños de 1%, de hecho vemos que en adolescentes es más frecuente y tiene 23%. La migraña con aura, 20% es la que presenta aura, perdón, y la más frecuente suele ser visual. Sin embargo, también se han descrito entumecimiento, debilidad, disartria, dificultades de la coordinación y confusión. ¿Y cuál es el impacto de la migraña en un niño, ¿no? Entonces se ha demostrado que en el inventario de calidad de vida pediátrica, los niños con migraña y cefalea crónica diaria tienen puntajes más bajos, casi similares a niños con artritis y cáncer. Entonces en realidad es bastante limitante para ellos.
Y los criterios descritos para migraña sin aura, bueno, es que presenten al menos 5 episodios que duren de 4 a 72 horas y con una localización unilateral, pulsátil, con una intensidad moderada grave y que empeora no, o impide que realice sus actividades diarias, como por ejemplo caminar o subir escaleras, ¿no? Suele estar acompañado de náuseas y o vómitos y fotofobia o fonofobia. Entonces, ¿cómo vamos a...? Bueno, lo que aquí, lo que describen para adultos es que dure de 4 a 72 horas. Sin embargo, en niños hay una cápita diferente en el cual mencionan que la duración suele ser menor y dura de 30 a 60 minutos. Y la localización unilateral, que es frecuente en adultos, en los niños, de hecho, y adolescentes menores de 18 años, podemos encontrar localización bilateral. Entonces no va a ser raro que tengamos niños que tengan esas características, pero tengan localización bilateral, y bueno, igual puede seguir siendo migraña. Y bueno, entonces, ¿cómo también podemos decir si los niños tienen fotofobia o fonofobia, ¿no? De pronto ellos no lo van a poder describir si son muy pequeños o no saben cómo expresarse, y eso lo podemos inferir por su comportamiento. Luego, los criterios de migraña con aura, bueno, deben cumplirse igual 5 crisis que cumplan los siguientes criterios, ¿no? Los síntomas de aura sensitivos, de habla o lenguaje, motores, troncoencefálicos o retinianos, ¿no? Y debe cumplir al menos 3 de las siguientes 6 características, ¿no? Por ejemplo, que sea una propagación gradual de al menos uno o de los síntomas que durante un periodo de más de 5 minutos, que tenga 2 o más síntomas de aura que ocurren en sucesión, que cada síntoma de aura dure más o menos de 5 a 60 minutos, que al menos un síntoma de aura sea unilateral, al menos uno que sea positivo, y el aura está acompañada de o le sucede a los siguientes 60 minutos una cefalea. ¿Qué significa esto? Que puede estar acompañada, o sea, puede ser antes o durante la cefalea. Entonces, se describen 4 fases de la migraña. La fase prodrómica, el aura y la cefalea propiamente dicha, y la resolución, ¿no? La resolución y recuperación se agrupan en uno. Entonces, la fase prodrómica puede aparecer 24 horas antes, y bueno, se ha descrito que los pacientes suelen tener ansiedad, pueden estar cansados, bostezando, ¿no? Tienen percepción aumentada, es decir, los sonidos como que les molesta más de lo normal, igual que las luces, ¿no? Los olores también lo sienten más fuerte de lo normal, y bueno, suelen retener líquidos, ¿no? Es lo que han descrito. En los niños también se ha demostrado que la fase prodrómica está acompañada por una falta de concentración, ¿no? Luego viene la segunda fase, que es la fase del aura, y en esa fase, bueno, el niño va a estar con falta de apetito, va a estar nauseoso, ¿no? Va a estar algo somnoliento, va a tener fotofobia, fonofobia y osmofobia, ¿no? O sea, sensibilidad al olor, al sonido y a la luz. Entonces, ¿qué sabemos de aura? Acá voy a poner un video. Los que sean migrañosos no lo vean porque les va a dar dolor de cabeza. Y bueno, el aura son síntomas visuales, trastornos del lenguaje y síntomas olfatorios. Y de hecho, el más común son los escotomas centellantes, que es el que estamos viendo en el video, y que estos se van a ir agrandando, ¿no? Suelen durar de 5 a 60 minutos, y como dijimos, puede estar antes o durante la cefalea. Entonces ahí vemos, voy a pararlo para que los migrañosos no sufran. Y bueno, la siguiente fase es la tercera fase, que es la fase del dolor de fotofobia, fonofobia, osmofobia, e incluso va a empezar de las náuseas, va a empezar ya a presentar vómitos, ¿no? Y en la fase de resolución y recuperación, igual puede tener todavía en la fase de resolución un poco de vómitos, pero el niño suele tener un sueño profundo, que es lo que va a hacer que se recupere ese dolor de cabeza. Y bueno, luego al recuperarse se va a levantar y va a tener una tolerancia limitada a la comida. Eso quiere decir que va a tener antojo hacia algo y va a estar algo cansado. También se ha reportado que pueden estar muy agotados, pero también muy eufóricos, ¿no? Y la diuresis empieza a regularse. Y bueno, hasta que finalmente vuelve a su estado basal y vuelve a tener apetito, vuelve a ser despierto, dormido normal, vuelve a tener una buena tolerancia a la luz, al ruido, al sonido y un buen equilibrio de fluidos.
Bueno, entonces, como habíamos dicho antes, perdón, la migraña podía durar de 4 a 72 horas, ¿no? Pero hay un estado, que es el estado migrañoso, que este suele durar más de 72 horas, ¿no? Y de hecho es el que suele, más que nada en adultos y adolescentes, en realidad, hospitalizarse porque es de difícil manejo, y el dolor y los síntomas, bueno, asociados son más debilitantes. Luego, el otro tipo de cefalea primaria que vamos a mencionar es el tipo de cefalea tensional, que puede ser infrecuente, frecuente o crónica. Básicamente se va a diferenciar por la duración o claro, la duración de este tipo de dolor de cabeza, y bueno, al menos va a presentar 10 episodios, que por lo menos en la infrecuente debe ser menos de un día por mes en promedio, es decir, menos de 12 días al año debe tener este paciente dolor de cabeza. Y la duración puede ser de 30 a 7 minutos. De 30 minutos, perdón, a 7 días. La cefalea tensional frecuente es aquella que igual son 10 episodios, pero va a presentarse de 1 a 14 días por mes, en promedio por más de 3 meses, es decir, de 12 y hasta menos de 180 días por año. Y la cefalea tensional crónica es aquella que se presenta en 15 días por mes y en promedio dura más de 3 meses, ¿no? Y por lo general dura 180, o sea, es más de 180 días por año. Entonces, las principales características de este dolor es que va a ser bilateral, opresivo, que va a ser de leve a moderada intensidad, puede durar de minutos a días, no empeora con la actividad física, no está asociado a náuseas, pero sí nos pueden reportar los niños de repente que tienen una molestia hacia la luz o hacia el sonido, ¿no? Y de las características diferentes que menciona la clasificación, es que, bueno, la edad promedio de inicio suele ser a los 7 años, la frecuencia media de ataque es dos episodios por mes durante 2 horas. El dolor a menudo comienza por las tardes en la escuela y puede continuar sus actividades, y raramente, bueno, como obviamente el niño está tranquilo, está relajado, se presenta, y esto puede estar provocado por un factor psicosocial o alguna contractura muscular. Y de hecho se ha reportado que está relacionado con trastornos de ansiedad o del ánimo. Y bueno, la crónica ocurre en 5 a 20% de los niños. Existe también un grupo de síndromes, además de las cefaleas de tipo primario, que son, que son los equivalentes migrañosos. ¿No? Estos son síndromes periódicos infantiles que puede estar presente o ausente la cefalea, y bueno, deben considerarse en los niños que presentan estos eventos paroxísticos recurrentes, ¿no? Dentro de ellos está el síndrome del vomitador cíclico, la migraña abdominal, el vértigo posicional benigno, la migraña crónica y el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál es la importancia de esto en realidad hablando de cefalea? Es que de hecho estos niños con un futuro. Respecto a los trastornos secundarios, en realidad son bastantes, como hemos leído, pero los principales, y bueno, solo voy a mencionar algunas de las causas, los principales son las infecciones, y por lo general la infección viral y la infección de las vías respiratorias altas, que lo que va a producir es fiebre, ¿no? Entonces se va a presentar en niños con dolores de cabeza, que van a presentar dolores de cabeza. Y de hecho eso es lo que más vemos en la emergencia, ¿no? Niños resfriados que vienen con dolor de cabeza, y a la mamá no le preocupa tanto el resfrío, pero le preocupa más el dolor de cabeza, y bueno, el dolor de cabeza solo se presenta cuando tiene fiebre, entonces en realidad nos tira más a que sea un trastorno secundario benigno, ¿no? Sin embargo, también hay otros, por ejemplo, la meningitis, como ya habíamos mencionado, ¿no? Otra de las causas de trastornos secundarios puede ser aumento de la presión intracraniana o disminución de esta, enfermedades cerebrovasculares secundarias a traumas, ¿no? A fármacos, tanto por exceso como por no tomarlo, ¿no? Y enfermedades metabólicas, exposición a toxinas, las epilepsias, que pueden ser preictales o posictales, ¿no? Enfermedades reumatológicas, enfermedades dentales, sobre todo en la articulación temporomandibular, y otros trastornos autoinmunes, o el embarazo, porque bueno, en los niños en realidad, en los adolescentes de repente. Bien, buenas noches. Siguiendo con la exposición, una vez que tenemos todos los conceptos básicos que ya explicó Ale, todos los conceptos claros
sabemos diferenciar cuando tenemos una cefalea enfrente. Bueno, nosotros, sobre todo en emergencia, ¿no? O en cualquier otro ámbito que veamos un paciente pediátrico con cefalea, el siguiente paso va a ser el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a ver que primero vamos a empezar con la anamnesis, como sabemos en todo paciente, y si bien estamos en la emergencia y la atención debe ser algo un poquito rápida y un poquito ágil, por así decirlo, no hay que olvidarnos que tenemos que hacer una historia clínica profunda, un examen físico neurológico completo, orientado, y también, como ya vimos por la etiología y todo eso, es necesario hacer una buena historia social, es decir, estilos de vida y también historia familiar del paciente. Así que, entonces, dentro de toda la anamnesis que vamos a ver que cualquier guía que revisemos, lo primero que vamos a hacer es tener una serie de preguntas básicas que hay que hacer para más o menos orientarnos en el diagnóstico, saber sobre qué cefalea nos estamos enfrentando, si esta es una crónica, es una aguda, poder identificar qué patrón tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las principales preguntas las tenemos en este cuadro, como por ejemplo, ¿cuándo comenzó la cefalea? Aquellas de inicio reciente, aquellas de inicio un poco más crónico, nos van a orientar al diagnóstico y nos van a orientar a clasificar la cefalea que tenemos enfrente. Además, cómo comenzó el dolor, buscar agentes precipitantes, o si es que pasó después de alguna lesión, algún tipo de estrés, emoción, ¿no? Como por ejemplo se ve en la cefalea tensional, que los pacientes tienen un umbral de estrés un poquito menor o un umbral de emoción un poquito menor. Entonces hay que indagar por ahí. Hay que tener en claro cuál es el patrón del tiempo de los dolores de cabeza, si este es intermitente, si es una cefalea crónica progresiva o no progresiva, porque como hemos visto, como ya explicó Ale, esto nos va a dar algunos signos de alarma, ¿no? O si la cefalea está empeorando progresivamente o viene con otros síntomas. Hay que ver cuál es la frecuencia del dolor para poder clasificarla también y ver más o menos a qué grupo la vamos poniendo, ¿no? Cuánto dura típicamente, si es que ya ha tenido episodios anteriores, ver más o menos cuánto dura para ver si por ahí lo podemos asociar con una migraña, depende de las características que tengamos. Además, si es que este dolor de cabeza ocurre en cualquier momento o tiene algún tiempo especial, una circunstancia especial, en las noches, en las mañanas, ¿no? Para ver el patrón de horario o temporalidad o si está asociado con alguna otra cosa, ¿no? Hay que tener presente también y hay que preguntar si es que existió un aura o un pródromo. Se habla mucho en migraña que los pacientes, sobre todo los niños, cuando están con el aura o tienen un pródromo previo a la crisis migrañosa, tienen episodios de letargia, cambio de humor, o incluso antojos o se ponen muy pálidos, están un poco fatigados. Y los padres pueden reconocer estos pródromos y saber que van a que se acerca a una crisis migrañosa, ¿no? Y además, como sabemos, es súper importante también dónde se localiza el dolor, ¿no? Vamos a ver que la migraña tiene ciertas características, pero en niños también puede ser bilateral, así que hay que estar atentos y localizar, bueno, sobre todo, como vamos a ver más adelante, la localización occipital, ¿no? Que ahora vamos a discutirla también. Y acá, tener clara la diferencia entre los dolores unilaterales o los dolores bilaterales, ¿no? Otras cosas que debemos preguntar sí o sí, que si bien, bueno, yo creo que sí todos las preguntamos, sino que las hacemos como que varias, en una sola pregunta tratamos de abarcar muchas cosas, pero en realidad hay que tenerlas bastante en cuenta a la hora de la emergencia. Hay que saber cuál es el tipo de dolor, si es un dolor tipo punzante, si es pulsátil, ¿no? Si es un dolor en banda. A veces los niños no nos van a saber explicar bien, pero es obligatorio al menos preguntarlo a ver si es que nos dan algún indicio. Además, hay que buscar síntomas asociados, como ya sabemos, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, cualquier cosa que nos pueda orientar a un diagnóstico, ya sea de migraña, o orientarnos a cosas un poco más localizadas, un poco más focalizadas, ¿no? Además, también podemos preguntar qué se hace durante el dolor de cabeza, si es que este dolor es tan agudo, o perdón, tan severo, que limita sus actividades diarias, o si hay alguna situación en la cual se presenta el dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, los niños con migraña, cada vez que tienen el dolor de cabeza, ellos por sí solo buscan
hasta habitaciones oscuras y tranquilas, sin ruido. Es una característica de los episodios de migraña, por ejemplo, ¿no? Además, hay que ver si los niños se ven enfermos. Por ejemplo, los pacientes con crisis migrañosas son pacientes que, si bien algunos no pueden localizar el dolor o expresarse completamente, sí se ven enfermos, en comparación a aquellos con pacientes con cefalea tensional, que generalmente no lucen mal, ¿no? No lucen enfermos. Hay que ver si es que hay algunos factores agravantes con los cuales el dolor de cabeza empeora. Todo esto hay que preguntarlo. Si hay síntomas entre los dolores de cabeza, entre episodio y episodio, si estos síntomas son continuos, si hay confusión, si hay cambios del estado de ánimo, cambios en la personalidad, si existe algún otro problema de salud, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad sistémica, ¿no? Además, hay que preguntar si el paciente ha estado tomando medicamentos, porque existe también la cefalea asociada a medicamentos, así que hay que tener bien en claro si es que ha habido consumo de medicamentos anteriores, ¿no? Y como ya dijimos, la historia familiar de la cefalea, ¿no? Porque sobre todo la migraña y la tensional sí pueden estar asociadas a familiares, sobre todo de primer grado, que han tenido episodios similares o tienen diagnóstico de migraña y otras cosas. Entonces, una vez que tenemos todos los datos que necesitamos en la anamnesis, vamos a pasar al examen físico. Al inicio vamos a hacer una exploración general, pero tenemos que poner mucho énfasis cuando estamos enfrente de una cefalea, en una exploración neurológica completa, buscando alguna alteración, ¿no? Vamos a hacer la exploración general, vamos a hacer la somatometría que siempre hacemos, vamos a tomar las funciones vitales, es importante tomar la presión arterial, la inspección, la auscultación craneal también, además auscultación cardíaca, respiratoria, buscar soplos, hacer evaluación completa, buscar dentro del cráneo, dentro de la cabeza, ese dolor en la articulación temporomandibular, buscar problemas otorrinos, buscar sensibilidad a la percusión de celos maxilares, una valoración odontológica también para buscar por ahí las causas secundarias a la cefalea, para descartar todas esas, y una exploración neurológica para buscar algo anormal, ¿no? Como que buscar tipo a la maldad, es buscando algo que nos dirija un poco el diagnóstico. Hay que evaluar bien el nivel de conciencia, el lenguaje y la articulación del paciente, signos meningios, evaluar todos los pares craneales, que bueno, ya todos a estas alturas, bueno, todos deberíamos manejarlo bastante bien. Evaluar agudeza visual, si hay visión borrosa, visión doble, evaluar la marcha, coordinación, el tono, reflejos, y también, bueno, las guías nos dicen que se debe hacer un fondo de ojo en la emergencia, ¿no? Y si tienes un paciente de menos de 5 años que probablemente no te va a colaborar, sí se puede hacer una interconsulta oftalmología dentro de la emergencia para que hagan el fondo de ojo, ¿no? Y bueno, incluso en la revisión del Pediatrics te dice que no necesariamente tiene que ser dilatado. Haces tu fondo de ojo y si ves que te salió como que anormal o no te pareció por ahí que no está que no estás tan seguro, puedes en ese caso llamar al oftalmólogo y hacer ya el fondo de ojo dilatado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el examen físico, en el fondo de ojo, que es algo que nosotros no hacemos en la emergencia, bueno, no, yo no he visto, ni tampoco lo he hecho, pero es una exploración en realidad que las guías la describen como obligada cuando valoramos un paciente con cefalea. Entonces, podemos encontrar papiledema, que es un signo de aumento de la presión intracraneana, que generalmente no se desarrolla en un tiempo agudo. Es decir, no lo vamos a ver en un paciente que tiene 24 horas de dolor sin ningún antecedente. Generalmente se instala en semanas incluso. Así que dependerá mucho también del paciente que tengamos al frente para ver qué tan importante resulta el fondo de ojo, ¿no? Si bien no todos los tumores intracraneales nos van a dar papiledema y súper claro, hay un porcentaje, leí un estudio de los tumores intracraneales me parece el 13% daban un papiledema así como que marcado que lo podía ver cualquier persona.
Sin embargo, sí es necesario hacerlo y descartarlo, ¿no? Y ponerlo en tu examen que lo hiciste y no lo encontraste en este caso, ¿no? Y bueno, entonces, después de que hagamos todo, la anamnesis, hagamos un examen físico, un examen neurológico dirigido, lo que tenemos que ubicar son las banderas rojas. Es decir, los signos o síntomas que vamos a encontrar y nos van a llevar a sospechar algo malo, algo que pone en riesgo la vida del paciente, algo que requiere una atención inmediata o algo que requiere un examen complementario. Entonces, es necesario que con todo lo que hicimos, con el examen físico dirigido, con todas las preguntas que hicimos en la anamnesis, podamos decir después de esto si el paciente tiene o no tiene alguna bandera roja. Y si la tiene, ¿cuál es? ¿No? Entonces, ¿qué hay que buscar? En realidad estos datos nos salen ya cuando, si hiciste todo bien, los datos saltan solos, ¿no? Así que porque generalmente o ya lo has preguntado o ya le has hecho el examen físico y has encontrado alguna de estas cosas. ¿Qué cosas nos van a orientar a hacer algo, a pensar que es el paciente tiene una bandera roja? En cuanto a síntomas, el cambio del estado de ánimo, la personalidad que ha cambiado en días o semanas, si es que el paciente tiene vómitos severos, sobre todo que se inician en la mañana, si el dolor empeora con tos o con la maniobra de Valsalva, o si el dolor lo despierta en las noches, es decir, es tan severo que lo hace despertar. Además, los pacientes que el dolor ha cambiado, o sea, ya tienen diagnóstico de cefalea primaria, pero el patrón del dolor ha cambiado, es decir, se ha hecho más severo o más frecuente, o viene con otros síntomas que antes no había descrito el paciente, ¿no? Además, hay que tener cuidado con los pacientes que son de un grupo de riesgo por alguna comorbilidad y ahora presentan cefalea, ¿no? Por ejemplo, los que tienen algún trauma reciente, sistema de variación ventricular, neoplasias, etcétera, ¿no? Además, si el dolor de cabeza es repentino, como el que mencionó Ale, por ejemplo, el que es en trueno, y es súper agudo y además es súper intenso, pues es un síntoma que nos va a llamar la atención a todos, ¿no? Si las características y la gravedad del dolor han aumentado. El de aquí también, que es el dolor de cabeza cuando es de localización occipital, que nosotros lo hemos discutido y lo hemos puesto porque justamente hemos hablado de que a nosotros, ninguno de nosotros no diría que la cefalea occipital es un signo de alarma, ¿no? Sin embargo, revisando algunos artículos, por ejemplo en el 2014, era un criterio sí o sí. Y ya hay otros cuadros del 2019 en el cual lo ponen como dolor de cefalea occipital, pero como bandera roja relativa, ¿no? Es decir, como que no siempre está considerado. Y edad menos de 5 años. En cuanto a signos, vamos a ver el estado de conciencia, si hay una papiledema, si existe tu fondo de ojo, si hay un déficit neurológico focal, si hay meningismo, si el paciente presenta convulsiones, si está asociado a fiebre, si hay un mal estado general del paciente. En niños pequeños hay que medir la circunferencia de la cabeza y buscar alguna anormalidad. Además, si es que hay alguna alteración de los pares craneales o movimientos oculares que son anormales, o respuestas pupilares patológicas, que hayamos encontrado algún defecto en la evaluación visual, o si tiene ataxia o anormalidades de la marcha, ¿no? Entonces, ese artículo lo pusimos justamente viendo lo de las banderas rojas, lo de la localización occipital que les comentaba. Entonces, este es un artículo de Migraña que hace una capite al final, dentro de la discusión, en la cual la pregunta es si la localización occipital sigue siendo una bandera roja o no, ¿no? Entonces se evalúan dos estudios, uno que se hizo con 308 historias de pacientes que acuden con cefalea occipital, y en el cual, por ejemplo, concluyen de que aquellos que tuvieron cefalea occipital frente a los que tuvieron cefalea en cualquier otra localización, no tenían más probabilidad de tener una patología intracraneal, ¿no? Y en el otro estudio que se hace con 314 pacientes, el 12% tenía cefalea occipital, pero la mayoría de esta cefalea occipital no fue causada por lesiones intracraneales, sino que como ya lo dijo Ale también,
la mayoría era por síndromes virales o resultó ser una cefalea primaria, ¿no? Por ejemplo, migraña. Entonces aquí incluyen la localización occipital, como que si es que no está asociado a antecedentes de importancia o a un examen neurológico anormal, por sí solo no podría considerarse una bandera roja y no podría considerarse una neuroimagen, como ya vamos a ver, ¿no? Sino que es necesario asociarlo a otros, alguna otra bandera roja. Y bueno, eso es lo que comentábamos justo con el doctor Luis Miguel y Ale, de que tal vez a nosotros nadie se animaría a no considerarlo, ¿no? Cuando ya tiene la emergencia el paciente y jugársela tal vez por dejarla pasar. Bueno, pero es lo que dicen los estudios. Otros exámenes auxiliares que vamos a ver en realidad no son de rutina, no los pedimos en la emergencia, ya se piden dentro o otras cosas, como exámenes de laboratorio o electroencefalograma, ¿no? Pero lo que sí hemos pedido en la emergencia, todos seguramente, es la neuroimagen, ¿no? Que de rutina no está indicada, pero está indicada en ciertas situaciones. Por ejemplo, en los niños, en algunas cefaleas con examen neurológico, una cefalea clásica, por así decirlo, y un examen neurológico normal, generalmente no lo pediríamos. Y las opciones que tenemos en el hospital solo es la tomografía, pero bueno, en un hospital más equipado, normalmente hay, en una emergencia pediátrica, las opciones que se tienen son la tomografía y la resonancia, ¿no? Entonces, vamos a ver que si tuviéramos la oportunidad de pedir cualquiera de las dos, tienen sus ventajas y sus desventajas. La resonancia magnética no expone a radiación al paciente, generalmente es el estudio de elección, como vamos a ver, pero tiene un alto costo, dura un poco más, además requiere colaboración del paciente o sedación, ¿no? Por lo tanto, también demora un poco más, y como en el hospital del niño, pues no está disponible, ¿no? La tomografía es rápida, es más económica, está mucho más disponible en general. Además nos ayuda a detectar fracturas y hemorragias, que también son emergencias. Y bueno, pero sí exponen al paciente a radiación y generalmente pues no se usa para detectar tumores de fosa posterior, que son, en realidad es una de la idea de buscar cuando tenemos red flags, ¿no? Entonces, aquí tenemos las indicaciones, las sugerencias de la Academia Americana de Pediatría, que son las situaciones en las cuales se sugiere tomar neuroimagen. Entonces, aquí nos dice que el dolor de cabeza severo que ha iniciado recientemente, o aquella cefalea que ha cambiado su patrón de presentación, además se acompaña de disfunción neurológica o cualquier otro síntoma asociado, es una indicación para tomar un examen de una neuroimagen, ya sea tomo o resonancia, en nuestro caso tomo, en la emergencia, ¿no? Un paciente que viene además de cefalea y encontramos un examen neurológico anormal o viene con convulsiones, también es una indicación para tomar tomografía o resonancia. Además, el inicio agudos en el cual tras tu examen físico y tu anamnesis ya descartaste que sea una infección o una causa viral, también daría indicación de tomar neuroimagen, ¿no? Además, si la migraña con aura viene con síntomas focales prolongados y reversibles también, el dolor de cabeza progresivo que se instala de manera crónica, pero que con los días aumenta en frecuencia, aumenta en severidad, también es una indicación. Además, que estemos sospechando de alguna otra cosa, ¿no? Que el paciente tenga antecedentes, comorbilidades que nos hagan sospechar que podría tener una complicación, también son indicaciones para tomar neuroimagen en la emergencia. Entonces, esto de acá son dos cuadros que hace es la Asociación Americana de Radiología. Ellos hacen una guía de criterios para imágenes en pacientes con cefalea, ¿ya? Entonces, en realidad es una guía bien amplia y discute cada causa, por así decirlo. Aquí hemos puesto, por ejemplo, la que es
cefalea primaria en niños, que ha iniciado. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, esa cefalea, cuando pensamos en una cefalea primaria, la imagen inicial, la neuroimagen en emergencia, no la recomiendan ninguna, ¿no? Pero si estamos pensando en una cefalea secundaria, la que recomiendan es la tomografía primero, y la otra con un nivel más bajo de recomendación, la tomografía, ¿no? La tomografía sin contraste. Y la resonancia también sin contraste. Y esta de acá es un cuadrito que nos hace, es como un resumen. Esta de acá es la guía, esta es la del 2017, que pone sus criterios para imágenes en cefalea en niños, y nos dice qué imagen inicial se recomiendan tomar de acuerdo al tipo de cefalea en el que estemos pensando, ¿no? Por ejemplo, si es una cefalea primaria que tiene criterios para que no tiene, que se presenta de manera normal, con un examen neurológico normal, generalmente no está recomendado pedir algún examen. Si estamos frente a alguna cefalea secundaria que tiene indicaciones para pedir alguna imagen, lo que te recomiendan como primera opción es la resonancia magnética, ya sea con o sin contraste, ¿no? O con y sin contraste. Y bueno, la tercera opción, que es la que hacemos, en realidad es la tomografía, ¿no? Que puede ser con o sin contraste. Igual, por ejemplo, en el caso de la cefalea que tiene antecedente de trauma, la que recomiendan también es la resonancia, ¿no? Sin contraste. Cuando buscamos la cefalea que estamos atribuyendo a una infección, también la primera opción son las resonancias, ya sean con o sin contraste, sin contraste, o la resonancia con la arteriografía o con venografía, ¿no? Y también te da de opción la tomografía. Y en el caso de la cefalea de trueno, que es la que ya explicó Ale, la primera opción que recomienda la guía es la tomografía, ¿no? Porque vamos a ver que generalmente esta nos va a buscar hemorragias, que son las que dan la cefalea tipo trueno. Entonces, en este caso, la primera opción sí es la tomografía. En el resto de casos vamos a ver que si se tiene la opción de tomar una resonancia, la indicación es que primero sería la resonancia y luego la tomografía. Entonces, este es un artículo, el 2019 me parece, en el cual hacen evaluación de los estudios de neuroimagen que se piden a los pacientes que vienen con cefalea. Entonces, es un estudio prospectivo y se hace en niños de 6 a 18 años. Todos aquellos que acudieron a la emergencia por cefalea, y se hace de septiembre del 2015 al septiembre del 2016. Entonces, por un año se evalúan a los pacientes entre 6 a 18 años que acuden a la emergencia por cefalea, y estos son los resultados, ¿no? En total fueron 294 pacientes. De estos 294 pacientes, 53 fueron sometidos a neuroimagen, ya sea tomografía o resonancia. Bueno, y un dato importante es que el estudio en el que se hizo este hospital, todos los pacientes tenían seguro gratuito. Entonces, no había tema económico en cuanto a la neuroimagen. Entonces, de estos 294 pacientes, 53 se les pidió o tomo o resonancia, de acuerdo a los criterios que tenían, y de estos 53 pacientes, solo 2 pacientes tuvieron hallazgos intracraneales clínicamente importantes, ¿no? Y bueno, estos de acá son los factores predictores, es decir, los factores de riesgo que presentaron los pacientes con los cuales se les pidió una neuroimagen. De los 53 pacientes a los cuales se les pidió o tomo o resonancia, las características que más encontraron, en primer lugar, fue que tenían un examen neurológico anormal. Entonces, algún hallazgo anormal en el examen fue el primer factor predictor para pedir una imagen. El segundo factor fue que el papá o el familiar no reportaba que había tenido un episodio de cefalea similar anteriormente. O sea, o era más grave o era de inicio agudo, ¿no? Entonces eso también era un factor para pedir neuroimagen. Y aquí también la raza blanca, en este estudio, lo describieron como factor predictor para pedir neuroimagen.
Esos fueron los 3, ¿no? Y bueno, los más importantes, como vamos a ver, es el examen físico anormal y que los papás o el familiar describa que el paciente no había tenido una cefalea de similares características anteriormente. Y con estos resultados, pues la tasa observada de imágenes fue de 26.5 veces mayor que la tasa de resultados positivos, ¿no? Y bueno, no tenemos los datos del hospital del niño, pero también sería interesante, ¿no? Ver cuántas de las tomografías que mandamos al final resultan positivas. Así que bueno, una vez que hemos hecho el examen físico, hemos hecho la anamnesis, hemos identificado nuestras banderas rojas, sabemos si el paciente tiene o no tiene indicaciones para tomar neuroimagen, lo siguiente que vamos a hacer en la emergencia o en cualquier otra situación, consultorio, etcétera, es que vamos a pasar al manejo, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo, la mayoría de las guías nos van a dividir el manejo en 4 pasos. El primero, la modificación del estilo de vida. El segundo, la terapia inmediata o abortiva para la eliminación del dolor idealmente. El tercero es manejar los agentes preventivos. Y por último, el cuarto, las terapias complementarias o las intervenciones que se pudieran hacer, depende del paciente que tengamos enfrente. Entonces, el primero, que es las modificaciones del estilo de vida, se conoce como la terapia SMART, en el cual es un acrónimo, ¿no? ¿Acrónimo? Ajá. En el cual primero es dormir lo suficiente y apropiado para reducir los episodios de estrés y así reducir los episodios de cefalea. El segundo es la ingesta regular de alimentos saludables, adecuada ingesta de líquidos. El paciente tiene que estar en un estado adecuado de hidratación. El tercero, la actividad, es decir, que la actividad debe ser regular, apropiada, ni mucha ni poca, de acuerdo a la edad del paciente, a las características que él tenga. Y también está contemplado que deben salir de casa a actividades recreativas al menos todos los días, ¿no? Bueno, que es algo que no se está haciendo, así que tal vez aumente la cefalea. El cuarto, la relajación, que es de acuerdo al paciente que tengamos enfrente, de acuerdo a las situaciones gatillo de cefalea que le hayamos encontrado, el nivel de estrés o emociones. Hay que considerar métodos de manejo del estrés y relajación. Y por último, reconocer y evitar las situaciones que provocan el dolor de cabeza para poder evitarlas y así reducir el número de crisis de cefaleas, ¿no? Ya, esos son los desencadenantes dietéticos de dolores de cabeza, que en realidad es una lista que generalmente ya conocemos, ¿no? Cafeína, chocolate, vinagres, condimentos, podrían desencadenar los episodios de cefalea. Después, el segundo grupo es la terapia inmediata o abortiva, que es la que generalmente debemos hacer en emergencia. Y esto va a eliminar el dolor de cabeza y a reducir los síntomas asociados, ¿no? Porque el paciente va a venir con dolor de cabeza o náuseas, o vómitos, o fotofobia, o fonofobia, ¿no? Entonces, generalmente, cuando antes empieza el dolor y esté en un ataque más leve, por así decirlo, es más probable que los medicamentos sean efectivos. Entonces, aquellos pacientes con cefalea primaria que tienen diagnóstico de migraña o diagnóstico de cefalea tensional, que ya tienen diagnóstico, idealmente en casa deben tener estrategias, los medicamentos disponibles para poder tratar un ataque agudo en casa, ¿no? Que es el que se conoce como cóctel de migraña en el hogar, en el cual los pacientes van a tomar generalmente una AINE asociada a un antiemético si que tienen náuseas o vómitos, asegurar una adecuada hidratación, y pueden o no agregarle un antihistamínico de acuerdo a la historia que tengan, si es que han respondido antes o no, si les va bien o no con el antihistamínico, ¿no? Y lo mismo que se puede agregar un triptán. Esto sobre todo en pacientes mayores de 12 años, igualito, ¿no? Que han usado antes triptanes, si han respondido o no a estos. Entonces, esto se le puede dar en el hogar, si es que el paciente no lo tiene disponible, va a venir a la emergencia, y es un manejo que también se puede hacer en la emergencia, es decir, un manejo por vía oral, que sí lo hacemos también. Y si no le pasa, pues va a venir a la emergencia, ¿no? Si no lo tiene, va a venir a la emergencia, y si no le pasa, va a venir a la emergencia.
Entonces, estos de acá son la lista de medicamentos que están recomendados en la mayoría de guías. Vamos a ver que el manejo bioral puede ser con ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, y las dosis ya las conocemos todos. Entonces, con la efectividad de los tres está demostrada en distintos niveles, pero sí, los tres están recomendados dentro de la primera línea. Y si se tiene que hacer un manejo endovenoso, ya sea por falla de la primera línea, si el paciente ya lo tomó en casa, hay que asegurarnos de que la dosis haya sido correcta, y si no, se puede pasar al tratamiento endovenoso, ¿no? Vamos a ver que están aquí, por ejemplo, recomendados el ketorolaco, el ácido valproico endovenoso, y se puede asociar a antieméticos, se puede asociar a metoclopramida, clorpromazina, en las dosis que ya vemos, y la idea es calmar el dolor, pues, ¿no? Además, los triptanes, si es que el paciente es generalmente mayor de 12 años y tiene historia de uso de triptanes, sobre todo en migraña, también están demostrados que ayudan a mejorar los episodios de crisis, ¿no? Esto de las dosis y todo ya lo leen con más calma. Este de acá es un cuadrito de la terapia inmediata. Es un estudio que se hace para ver la respuesta a los analgésicos que generalmente se usan para tratar cefalea, generalmente migraña. Y entonces hacen la respuesta evalúan la respuesta al analgésico dentro de los primeros 30 minutos, dentro de la primera hora, dentro de las 2 horas, y si el paciente está libre de dolor después de 1 hora de haber ingerido el medicamento, o si se presenta libre de dolor a las 2 horas de haber ingerido el analgésico. Entonces aquí vamos a ver que los triptanes sí sí tienen un nivel de evidencia para disminuir el dolor, pero como vimos, algunos están supeditados solamente a pacientes adolescentes o mayores de 12 años, pero también vamos a encontrar que el ibuprofeno, el paracetamol, están indicados, ¿no? Y la respuesta se ve generalmente después de 2 horas. Y el paciente va a estar libre de dolor, con alto nivel de evidencia, sobre todo si es que ha usado triptanos, pero también vamos a ver que acá está el naproxeno, incluso el ibuprofeno. Y bueno, entonces, ya para resumir todo esto de la terapia abortiva, que es lo que hacemos y debemos hacer en la emergencia, tenemos un paciente con con cefalea aguda, descartar si es que no tiene o no tiene trauma, porque eso nos va a llevar a un manejo diferente, evaluar y ver si es que tiene red flags o si es una cefalea en trueno. Si es que tiene alguna red flag o es una cefalea en trueno, vamos a ver que está indicada, como ya sabemos, la neuroimagen, ¿no? Si esta neuroimagen es normal, es decir, es negativa, vamos a buscar un examen, repetir el examen neurológico. Y si este es anormal, pues vamos a revisarla. Si este es normal, si es que no es anormal, vamos a revisar la historia. Y si es que tiene alguna alteración, la indicación sería punción lumbar para para buscar meningitis, hipertensión intracraneal, ¿no? Algunas otras causas. Si la resonancia magnética nos sale positiva, pues entonces generalmente va a ser positiva para enfermedad vascular, para tumores, infecciones, hidrocefalia, abscesos, etcétera, ¿no? Y ya la indicación será según el diagnóstico que tengamos. Pero si el paciente no tiene red flags, no tiene mayor indicación, hay que preguntarnos si es que tiene fiebre. Si es que tiene fiebre, hay que buscar signos meningios y por ahí buscarlo el foco de la fiebre, ¿no? Si es que no tiene fiebre, hay que reevaluar y revisar la historia. Entonces, vamos a buscar, ¿tiene signos característicos de migraña? Si es que sí, considerar el uso de AINES, como vimos el ibuprofeno, se puede asociar a antieméticos si tiene muchas molestias, asegurar una adecuada hidratación, se puede o no usar triptanos como ya vimos, además reposo y modificaciones del estilo de vida que ya revisamos también. Si es que no tiene signos características de migraña, podemos considerar cualquier otro trastorno primario, y también, ¿no? El manejo va a ser con AINES, antieméticos si es que hubiera náuseas, vómitos, y lo que ya revisamos, una adecuada hidratación, reposo y modificar estilo de vida. Y si es que por ahí, además de eso, tiene o no tiene signos característicos de migraña, también hay que hacer la historia del uso, historia anterior del uso de analgésicos, porque esos también pueden estar asociados a cefaleas.
El tercer paso es el uso de agentes preventivos, que nosotros ya no lo vamos a hacer en la emergencia, lo vamos a ver pues no cuando ya le hagamos seguimiento al paciente a la larga. Y estos son los medicamentos que se usan porque cuando los pacientes tienen importante carga de dolor, es decir, la frecuencia, la gravedad y la duración disminuyen la calidad de vida del paciente, así que hay que usar medicamentos preventivos. Son 4 grupos principales que se usan: los antihistamínicos, antiepilépticos, antidepresivos, antihipertensivos, ¿no? Y el estudio, la herramienta que tenemos acá para validar es el PET-MIDAS, que es el MIDAS se hizo para adultos, y luego en el 2001 se hizo el PET-MIDAS para evaluar la escala de discapacidad que llevan los pacientes con cefalea, ¿no? Y de acuerdo al resultado nos va a orientar si es que el paciente requiere o no requiere tratamiento profiláctico. Después vamos a ver las terapias complementarias, que ya son el último paso, y vamos a ver que dentro de todo esto podemos considerar suplementos vitamínicos, hierbas, incluso terapias psicológicas, cognitivas, conductuales, terapias de relajación, ¿no? En suplementos vamos a ver que podemos usar riboflavina, coenzima Q10, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, igual todo esto se ve ya una vez que hacemos seguimiento del paciente y no ha respondido a otras cosas, o hay una respuesta parcial y hay que complementar con otras cosas para mejorar su calidad de vida. Las intervenciones que también se hacen, sobre todo, no se hacen muy frecuentemente, se hacen en pacientes que no responden, que no tienen una adecuada calidad de vida. Se puede pensar en hacer bloqueos nerviosos, el uso de toxina botulínica, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o incluso la cirugía de migraña, que está muy poco estudiada y todavía no está completamente estudiada en niños tampoco. Y bueno, en cuanto a terapias futuras, se habla de inhibidores del CGRP, que es el péptido relacionado con, el gen del péptido relacionado con la calcitonina, ¿no? En el cual es uno de los péptidos que está incluido en la fisiopatología. Entonces la idea es atacar ahí para reducir las crisis, ¿no? Sin embargo, eso todavía no está completamente validado ni estudiado en los niños todavía. Y bueno, por último, los criterios de hospitalización en realidad no es que sean estos y nada más, sino que va a depender mucho de lo que hayamos encontrado en nuestro examen físico, de la orientación diagnóstica en la que estemos pensando, de qué resultado hayamos encontrado en nuestro examen en la tomografía, ¿no? Pero generalmente vamos a ver que aquellos pacientes que tienen sospecha de cefalea secundaria, o que la cefalea es intensa y de inicio reciente, con características nuevas no parecidas a las anteriores, o incluso cefaleas primarias que han sido refractarias al tratamiento farmacológico abortivo, que ya vimos que puede ser vía oral o endovenoso, o si es que tenemos situaciones especiales de cefalea migraña como estatus migrañoso, o las cefaleas trigémino-vasculares, que son un poco más raras, pero si son prolongadas también serían indicación de quedar de la hospitalización, o pacientes con migraña y aura grave, de tipo basilar o troncoencefálica, o un infarto migrañoso, o cefalea intensa en pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades sistémicas, van a ser indicaciones para hospitalización, ¿no? Y obviamente va a depender mucho de nuestro criterio del paciente que tengamos enfrente y ver cómo va evolucionando. Y bueno, eso es todo. Gracias.